damos gloria a Dios por su palabra. Hoy vamos a usar una tablet, vamos a ver cómo me va. Estoy muy acostumbrado ya a mis apuntes de cuadernos, así que lo complemento aún con la tablet. Resulta, mis amados, ¿quiénes estuvieron el miércoles pasado con nosotros? Amén. ¿Nada más dos? ¿Quiénes estuvieron el miércoles pasado? Vale, ¿verdad? Gloria al Señor. Iniciamos con un espacio, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño recorder de aquello que estuvimos viendo el miércoles. Que era algo relacionado con la guerra espiritual. Amén. ¿Sí lo recuerdan? Estuvimos hablando acerca de que así como existe el bien, existe el mal, ¿verdad? Que nosotros como cristianos no podemos ignorar esa realidad, porque debemos estar atentos, pendientes a que cada ataque que venga del enemigo nosotros poder contrarrestar. Y no solo vamos a defendernos, también vamos a atacar. Amén. Porque esta es una guerra constante que llevamos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como representantes del reino de los cielos. Amén. Ahora, dijimos que estos espíritus demoníacos pueden invadir o habitar el cuerpo de los hombres, pero que a nosotros como hijos de Dios no pueden permanecer ahí en nosotros, porque somos templo de ¿quién? Templo del Espíritu Santo. Es decir, que ellos llegan, pero son invasores. Un invasor es alguien que llega, invade y se va. Nosotros no podemos permitir que haya esa invasión. Y debemos estar prestos a que si la invasión llega, nosotros saber cómo contrarrestarla. Y como les digo, no solo a defendernos, sino también atacar. Estuvimos viendo algunos versículos bíblicos y supimos que los demonios también se pueden expresar. Ellos hablan. Cuando ya toman posesión, ya están dentro o desde afuera, usan a la persona a la cual ellos están invadiendo para que esa persona hable y exprese lo que ellos quieren decir. ¿Sí? Lo vimos algunos versículos como Marcos 9, 17, que allí vemos como había un hombre donde dice, y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Es decir, cuando decimos tiene, es porque ese espíritu ha poseído, está en ese joven que tenía ese espíritu mudo. Pero también vemos que en el Marcos 1:23, donde decía, pero había en la sinagoga uno de ellos, un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Es decir, que estos espíritus inmundos hablan a través de la persona que está siendo poseída. Marcos 1:23. Dio voces diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Esa palabra no la decía el joven que estaba poseído, lo decían los espíritus que lo habían poseído. Porque claro, Jesús no tenía nada contra el joven, mas sí tenía contra los espíritus que poseían a este joven. Es decir, que lo que estaban hablando y decían en el versículo 24 de Marcos 1, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Lo recuerdan? Hablamos de que Jesús era conocido en lo espiritual por todos estos entes espirituales de maldad. Y ellos sabían el poder tan grande que Jesús tiene. Por eso le decían, ¿qué tienen conmigo? Y ellos sabían que estaban acabados.
Amén. Así que todo aquello que el enemigo quiera hacer en contra de nosotros, nosotros sabemos dónde vamos a acudir, dónde vamos a colocar nuestra mirada, dónde vamos a colocar nuestros ojos. ¿Lo vamos a colocar en el pastor? No. ¿Lo vamos a colocar en el siervo que es ungido? No, lo vamos a colocar en Dios. Amén. Y Él va a llevar todo eso, esa operación del demonio, todo eso que Él quiere hacer en contra de los hijos de Dios, y lo va a eliminar, lo va a quitar, lo va a desaparecer. Y no va a haber nada en contra de los hijos de Dios, porque el Dios de nosotros es mucho más grande y poderoso. Amén. ¿Se acuerdan del endemoniado Gadareno? ¿Se acuerdan de él? Él también, Jesús llegó y él inmediatamente lo identificó. Inmediatamente. Y le dijo, no, él me imagino, él decía, bueno, esa cantidad, porque tenía una cantidad de demonios, ¿verdad? Y decían, ya me vienen a echar, ya me vienen a quitar, ya lo tengo. Y preciso, Jesús llegaba y él le dijo, no me mandes allá a lo profundo, déjame que yo entre al lago de cerdos que está aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros llegamos a un lugar y los demonios se encuentran ahí? Los demonios deberían salir huyendo o manifestarse y hablar y decir, ¿qué vienes a hacer? ¿Qué haces aquí? ¿Lo tenemos esa autoridad sobre los demonios? ¿O los demonios son más fuertes que nosotros? Nosotros tenemos la autoridad sobre ellos, pero debemos estar preparados, porque ellos también reciben poder de parte del enemigo. Eso también lo estuvimos viendo el miércoles pasado. Se dice que en Mateo 4:24 hablaba también de que se difundió la fama por toda Siria de este hombre, de este Cristo que iba liberando, que iba sanando, ¿verdad? Por toda Siria, y trajeron todos los que tenían dolencias, a los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, a los endemoniados, a los lunáticos, a los paralíticos. ¿Y Jesús qué hizo con ellos? Los sanó. Vimos también que hay géneros de demonios que no salen sino con oración y ayuno, ¿verdad? Entonces, estos géneros nosotros tenemos que saber identificarlos, porque nos dimos cuenta que ellos tienen una estructura la cual es organizada. Hay una organización, ¿verdad? Donde vimos que habían posesiones de demonios con mayor rango, que eran mucho más difíciles de sacar. Por eso cuando llegaron los apóstoles e intentaron sacar a un rango mucho más fuerte, ellos llegaron y le dijeron, Jesús, yo no pude sacarlo, y ahora, y Jesús le dijo, bueno, tráiganme, échenlo para acá, ¿verdad? Y Jesús, ¿qué hizo? Lo sacó y les dijo a ellos, le faltó fe. Ese género solo sale con oración y ayuno. Es decir, que la oración y el ayuno aumentan la fe. Amén. Y la fe es creer. Y al que cree, todo es posible. También hablamos de que deberíamos ser amigos de Jesús. ¿Lo recuerdan? Y si somos amigos de Jesús, tenemos el respaldo de Jesús. Pero ¿cómo cultivamos la amistad con Jesús? A través de la oración, a través del conocimiento de la palabra de Dios. Pero ¿cómo la vamos a conocer? Vamos a escuchar una predicación y no, vamos a escudriñar, no a leer solamente, ¿verdad? Porque podemos leer cualquier libro, 100 años de soledad, wow, muy chévere. Pero la Biblia es para escudriñar. Escudriñar es leer ese versículo e irnos a otro versículo que nos hable, y el Señor empieza a decirnos, a mostrarnos, y empezamos a enlazar, y ahí nos quedamos horas y horas estudiando una palabra, leyendo, enamorándonos, conociendo a nuestro Padre. Y entre más lo conoces, más te enamoras de ese Dios. ¿Sí? Nosotros recibimos poder, no solo a través del sacrificio que hizo Cristo,
recibimos salvación y vida eterna. También adquirimos poder, ¿verdad? El cristiano debe considerar a estos demonios como invasores, no permitirle que se apoderen. Pero el demonio, dice la Escritura, que él se apodera, que él dice: esta es mi casa, esta es el hogar. Tanto así que dice que cuando es liberado el cristiano o la persona que ha tenido una posesión demoníaca y fue liberada, esta persona, este demonio sale, ¿verdad? Pero si este hombre o esta mujer que fue liberado continúa haciendo cosas que no son conformes a la voluntad de Dios, dice la Escritura que este demonio se va al desierto cuando es liberado, pero él extraña su casa, porque así la considera. Vivió mucho tiempo o poco tiempo en ella y él considera su casa. Y él regresa y dice que encuentra su casa como ordenada, vacía y ordenada. Entonces él se va y se busca a los amigos, que son 7 demonios aún más poderosos que él, y regresa. Es decir, que el postrer estado del hombre va a ser peor que el estado inicial. Porque ya ahora no era 1, ahora son 7 y 1, 8. Wow, hermana sabe contar, gloria. Entonces tenemos ahora 8, ¿verdad? Imagínense, si era 1 y ese hombre, esa mujer era insoportable, ahora tiene 8. ¡Ah! Y si esa persona es liberada y otra vez continúa, entonces ya van a ser más y más y más y se convierte en una legión como ese demoníaco. Entonces, un invasor, dijimos que un invasor era una persona que estaba ilegalmente apoderada de un territorio que no le pertenece. Porque ese territorio ¿a quién le pertenece? Amén. Jesús, con su sangre, compró al creyente y lo ha hecho mayordomo de su propia vida. Pero ¿cómo podemos nosotros? En Santiago, eso lo vimos en Santiago 4, versículo 7, en la segunda parte de ese versículo dice: resistid al diablo y él ¿qué hace? ¿Huirá de quién? Porque nosotros tenemos ese poder, esa autoridad frente a ellos. Él huye y ni siquiera dice resistir a los demonios de este rango, de este rango, de este rango, de este. No, dice resistir ¿a quién? Al diablo. Él huirá, él con toda su comitiva sale, se va, porque no pertenece a ese lugar, porque él hurta, roba, pero no puede robarnos de ese espacio, porque ese espacio le pertenece a Dios. Amén. Entonces dijimos que esos demonios consideran ese cuerpo de la persona que vive como su casa, ¿verdad? Eso lo encontramos en Mateo 12. Vamos a leerlo para que nosotros entendamos un poco el tema de la posesión, lo que ellos creen que les pertenece. Amén. Dice así, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿verdad? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares como Mateo 12, 43. Bienvenido. Mateo 12, 43 al 45. Amén. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando ¿qué? Reposo. Y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y ¿qué? Ya adornada, ¿verdad? Cuando sale de ahí, entonces la casa queda vacía, desocupada, pero también ya queda hermosa, adornada, porque ya no hay ninguna posesión, no hay nada que le impida. Y cuando llega allá, la encuentra así, de esa manera. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado de ese tema. No podemos ignorar, ¿verdad?, lo que ocurre en lo espiritual.
Es entonces cuando empezamos a mirar todo aquello que habló Efesios 6, de pronto los versículos 10 al 12, donde nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Efesios 6, 10 al 10 a 12. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra ¿qué? Contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Lo recuerdan? Lo vimos también el miércoles pasado. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4, nos enseñan algo acerca de lo que somos nosotros y la representación en este mundo. Y dice así, segunda de Corintios 10, 3 y 4, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Es decir, que las armas con que vamos a contrarrestar los ataques del enemigo también son espirituales, porque la lucha es espiritual. Amén. El cristiano, el creyente, debe conocer su propio armamento. Eso fue lo que empezamos a ver. Pero antes de conocer el armamento, vimos también cuáles eran las personas o cuáles eran las entes con quienes nos enfrentábamos. Porque debemos conocer a nuestro enemigo, ¿verdad? Ese es como un enfrentamiento, un boxeador. El boxeador llega y él, antes de subirse al ring, él sabe contra quién es la pelea. Y él se prepara. Y el manager o la persona que está ahí, él empieza a estudiar a esa persona, las debilidades, las fortalezas. De pronto el boxeador no es muy bueno, pero tiene tremenda pegada con la derecha. No, cuida la derecha, ¿verdad? Que es la izquierda del boxeador. Entonces, cada vez que él te vaya, tú protege, cubre, no permita. O tú sabes que él viene y por la derecha tira un jack, o tira un gancho, y tú sabes cómo contrarrestar. Pero el boxeador debe estar atento en la pelea, porque empezamos a conocer al rival y lo conocemos nosotros, nuestra lucha espiritual, y lo conocemos ¿dónde? En la espiritual, pero a través también de las escrituras. Amén. Porque nuestro manual es la escritura. El Señor lo dejó para que nosotros nos instruyéramos, ¿verdad? Ahora, dijimos que luchábamos contra principados, ¿verdad? Y estuvimos hablando de que estos principados eran gobernantes, líderes y magistrados. También estuvimos viendo cómo ese principado, ese príncipe de Persia, cuando Daniel, él retuvo esa contestación, ese mensaje que Dios ya había enviado hacia Daniel, pero este príncipe de Persia retuvo eso ahí en los aires, y el mensajero que venía con la contestación para Daniel no llegaba, y tuvo que el Señor enviar a alguien de más alto rango, porque también el reino de Dios tiene todo organizado, ¿verdad? Entonces tuvo que venir un arcángel a luchar. Tenemos un Dios de orden. ¿Amén? Le damos gracias al Señor también, y lo vimos, que cada uno de nosotros, independientemente, también lo vimos, de que, entonces quiere decir que solo el pastor puede echar fuera demonios, y solo el pastor puede hacer sanidades, solo a través del pastor hay milagros, maravillas y prodigios. No, ¿verdad? Vimos que en Marcos, capítulo 16, versículo 17, nos habló el Señor diciendo: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuál es el único requisito para echar fuera a estos demonios? Creer.
¿Lo dice el pastor? No, lo dice la palabra de Dios, que fue lo que vinimos a escuchar a este lugar. El creyente tiene mayor autoridad que los demonios. Aquí nos dijo, el Señor nos dijo que en su nombre echaríamos fuera solo a los demonios esos que están por ahí, los de bajo rango, los que están donde echarán fuera demonios. Ahora, también depende mucho de cómo estés tú espiritualmente, tu fortaleza espiritual, tu relación, tu coinonía con el Espíritu Santo. Esa relación que tú llegas a tener con Él en la intimidad también te va a hacer a ti fuerte. Y cuando estos demonios quieran llegar, tú, que vas a ser reconocido en el espiritual, vas a tener la potestad para echarlo fuera. Y ellos van a reconocer que tú eres un hijo o una hija de Dios. Dice Mateo 28, 18 y 20, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. ¿A quién le es dada? A nosotros. Ese mismo poder que el Señor le dio a aquellos hombres, a aquellos apóstoles en el inicio, también la tenemos nosotros. Toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Y empezamos a ver también acerca de quiénes eran estos entes espirituales de mal. Ahora, importante que nosotros tenemos esas luchas, y esas luchas del cristiano son permanentes. Muchas veces al cristiano le venden la idea de que ahora que recibimos a Cristo, se acabaron los problemas, se acabaron las dificultades, se acabó todo lo difícil. No es así, ¿verdad? Ya lo hemos dicho. Ahora la diferencia es que no lo afrontamos solos. Ahora Cristo vive en nosotros y entonces el problema, la situación, la necesidad la afrontamos al lado de nuestro Señor. Y fácil es su yugo, y ligera. Pero no solamente tenemos esta lucha. Mira, tenemos luchas que dijimos que no eran contra carne, contra sangre y carne, ¿verdad? Es decir, son espirituales. Tenemos luchas con el mundo, ¿verdad? El Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero ¿qué? Confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor venció y nosotros con Él podemos vencer. ¿Verdad? Ya Él lo hizo por nosotros. Cuando yo estaba estudiando para finalizar este mensaje, me encontré con un versículo en Cantares, ¿verdad? Cantares escrito por Salomón, donde me habla de ataques que se nos presentan todos los días a nosotros y que nosotros, porque son pequeños ataques, no nos apercibimos de eso. Cuando la cosa es grande y viene algo para encima muy grande, claro que nos damos cuenta, ¿verdad? Porque es grande, son ataques muy fuertes. Pero pequeños ataques, va a ser más difícil. Y encontré un versículo en Cantares, capítulo 2, verso 15, donde dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cielo. Wow. Estas pequeñas zorras echan a perder las viñas. ¿Quiénes son esas viñas? Nosotros. Y esas pequeñas zorras con las cuales día a día convivimos, echan a perder las viñas. Las zorras son pequeños animalitos que de hecho tú los ves. Yo empecé a buscar las imágenes de estas zorras y son, no sé, parecidas, me imagino que del tamaño un poquito más grandecitas o del tamaño de un gato, y son muy bonitos, de verdad son muy hermosos,
Y son así todos velluditos, todos peluditos, muy bonitos, fileñitos así de wow. Pero estas pequeñas zorras que se ven así todas hermosas, no las queremos tener como mascotas nosotros. Porque ellas agarran la piña y empiezan a comerse la fruta, la uva. ¿Qué sucede? Que echan a perder toda la cosecha. Es decir, por lo que tú has trabajado, por lo que tú te has esmerado, ellas lo dañan. Por ser pequeños, ellos se meten en cualquier agujero, en cualquier parte y son muy astutos, son muy ágiles. Y por eso mismo son difíciles de cazar, porque no se dejan ver. Es como cuando tú estás en esas casitas así viejitas donde hay ratoncitos. Nunca han tenido una posibilidad, una oportunidad de estar en una casita donde hay un ratoncito, donde tú estás y te quedas así, te quitas el zapato. Y te quedas así como que voy a esperar que salga. Y el ratoncito sale y tú, ya el ratoncito pasó hace años. Es que es muy pequeñito y no se deja cazar. Claro, y después y tú estás pendiente y te paras ahí al ladito ahí del huequito ahí y tú así como y sigue esperando. Él es muy astuto, él sabe que lo están cazando. Pero con todo lo tierno y eso que pueden ser, el daño que causan es muy grande. Son cosas pequeñas que afectan nuestra vida espiritual. A veces nos permitimos pequeñas cosas que en realidad lo que hacen es dañar todo aquello que el Señor quiere para nosotros. Mira, cuando nosotros entendemos lo que es una relación con Dios y lo difícil que es que el Espíritu Santo, después de ser contristado, regrese tal cual como estaba antes a tu vida, tú vas a valorarlo tanto que no vas a querer hacer ninguna cosa que no sea honrar a Dios. Por ejemplo, hay personas que te dicen, tómate un traguito y ya, eso no tiene problema. Todo eso, un solo traguito, ya eso es malo, ya está mal, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y empezamos a buscar excusas. Y decimos, pero la Biblia no dice eso, yo me puedo tomar uno porque dice que no os embriaguéis. Y con uno yo no me emborracho. ¿Verdad? Buscamos excusas, pero son solo eso, excusas. O a veces decimos, yo voy a decir una pequeña mentira porque esas son mentiras piadosas y eso no pasa nada. Yo sé que Dios me va a entender porque es por una buena cosa. No, diga siempre la verdad. Hable con la verdad, hermano. Que Jesús bebió. No sé. Es una excusa, buscando excusas, pero eso no es de Dios. Mira, la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 6 nos dice, no es buena vuestra jactancia. Primera de Corintios 5, 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poquito nada más daña todo. Mira, tú puedes tener 10 manzanas buenas, pero una sola mala no, inmediatamente daña la buena. Y por muy buenas que estén las otras 10, no te van a recomponer la que está mala. ¿Verdad? Pueden haber 10 malas y una sola mala y 10 buenas. Y las buenas no componen la mala, pero la mala sola daña toda la buena. Así que nosotros, los cristianos, debemos convertirnos en expertos cazadores de pequeñas zonas. Pero para poder cazarlas, primero debemos identificarlas, ¿verdad? Porque no podemos permitir que nada ni nadie eche a perder ese viñedo. Nosotros, el templo del Espíritu Santo.
Las zorras pequeñas causan incluso mayor daño que las grandes. Como les digo, las grandes por ser grandes o los grandes depredadores por ser grandes, pues nosotros estamos alertas, los vemos, pero estos pequeñitos no. Ahora, ¿qué quieren hacer ellos? Está el arbolito aquí, ¿verdad? Así, este es un árbol. El fruto está aquí. Aquí está la fruta. Y ellas quieren comerse de la fruta. Pero como son tan pequeñas, ¿qué pasa? No alcanzan. Entonces ellas tienen que buscar alternativas para poder comerse la fruta. ¿Y cuál es la alternativa? Empezar a roer desde abajo. Si fueran grandes, llegaran y se comieran la fruta y se fueran. Ya se alimentaron, ya se fueron. Pero como son pequeñas, si no pueden alcanzar hasta acá arriba, ellas se comen el árbol desde abajo, empiezan a comerse hasta tumbar las frutas, pero ya el daño lo hicieron abajo. Quitaron la conexión con la savia y ese árbol sin savia muere. Amén. Amén. Si nosotros permitimos que estas pequeñas zorras nos quiten la conexión con el Espíritu Santo de Dios, morimos. Amén. Amén. Entonces no podemos permitir que estas pequeñas zorras nos dañen a nosotros, porque nos pueden también hacer el mismo daño o más daño que estas grandes entes espirituales de más. Ellos rompen el vínculo de nosotros con Cristo. Así que aunque no parezcan peligrosas, porque las vemos pequeñas, destruyen nuestra vida y nos impiden dar fruto. Solo por traer algunas de esas pequeñas zorras, vamos a hablar. Por ejemplo, el miedo. El miedo en nosotros no debería estar, no debería existir. ¿Por qué tener miedo si Dios está con nosotros? Esto es una pequeña zorra que tenemos dentro de nosotros y que nos impide glorificar el nombre del Señor. Mira, el miedo te lleva a la desconfianza. Te hace desconfiado. Y aparte, nos lleva a desconocer el amor de Dios por ti. Porque si tú sabes que Dios te ama, ¿por qué temes? ¿Por qué he de atemorizarme? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, si tú tienes miedo, estás negando el amor de Dios para ti. Amén. Otra pequeña zorra, la indiferencia. La indiferencia son argumentos que aparecen en nuestra vida, en nuestra mente, como bueno, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, no disfruto de nada, ¿qué más puedo hacer? Y seguimos nuestra vida sin dar frutos, y ya. Somos indiferentes. ¿Indiferentes a qué? A la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que cada uno de nosotros dé fruto. Fruto y más fruto, dice la palabra. Pero no estamos dando fruto, entonces, bueno, de nada. Y ya. No, tenemos que empezar a buscar la presencia de Dios y empezar a ser fructíferos, a dar frutos, a dar muchos frutos, porque a eso hemos sido llamados. Cuando nosotros somos indiferentes, nos desligamos de Cristo, porque el Señor nos dio propósito para nuestra vida. Y si ya no queremos que el propósito de Dios se cumpla, si somos indiferentes al propósito de Dios, entonces, ¿qué propósito tenemos? ¿Qué es el paso? ¿O para qué vamos a seguir? ¿O vivimos la vida por seguirla viviendo y punto? Pero no tenemos un propósito en la vida. Si no tenemos propósito, ¿verdad? Dicen por ahí que el que no sabe para dónde va cualquier bus, le sirve, ¿verdad? El
conformismo es otra pequeña zona. Amén. Esto es no hacer nada para dar fruto en cada área de nuestra vida. Conformarse es decir, bueno, esto es lo que yo soy y así me quedo. Así me hizo Dios. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? El que tenía 5 los multiplicó, pero el que tenía 1 lo guardó. Y no estamos llamados a guardar, estamos llamados a fructificar, estamos llamados a crecer, no a estancar. Es decir, que no podemos conformarnos. Todos los días debemos procurar crecer. Todos los días debemos procurar obtener la victoria, porque a eso estamos llamados los hijos de Dios. Amén. ¿A vivir cómo? ¿De victoria? De victoria. Me sorprendió mucho cuando estaba mirando. La religiosidad. Esto se evidencia al mostrar un comportamiento, un contentamiento con prácticas religiosas o rutinas religiosas. Prácticas religiosas o rutinas religiosas. Donde nosotros vamos y empezamos con una repetición de la repetidera. Todo el tiempo. Y no oramos, ¿verdad? Estamos haciendo rezos, repetimos. Ya es religiosidad. Ahora, el Señor no nos habla de religiosidad. El Señor te dice, ve a lo secreto, enciérrate en ese lugar secreto, allí en lo secreto. Tú gánate todo aquello que el Señor te va a compensar más adelante en lo público. Pero nosotros muchas veces no lo hacemos. Muchas veces preferimos repetir. Y las oraciones, nosotros decimos, no, yo voy a orar, pero se nos convierten ya en un rezo. Ya oramos y siempre es la misma oración. Ya siempre que llegamos a la presencia de Dios, llegamos y le decimos, Señor, dame. ¿Y por dónde está la gracia a Dios? ¿Dónde está el agradecimiento a Dios? ¿Dónde está la honra al Señor? ¿Dónde está darle la gloria a Dios por todo lo que ya Él ha hecho por nosotros? Pero es que nosotros muchas veces queremos a Dios por lo que Dios nos da, cuando nosotros deberíamos estar en esa presencia por lo que Él es, por lo que Él representa para nosotros. Cuando nosotros entendemos lo que Dios es cuando nosotros empezamos a enamorarnos de ese Dios. No por lo que Él nos da. No buscamos a Dios porque Él nos dé. Es por lo que Él es. Ya Él hizo mucho por nosotros. Claro, Él lo sigue haciendo porque Él nos ama. El orgullo es otra pequeña zona. El orgullo está asociado con la vanidad. Siempre pretendemos ser más que otros. Siempre pretendemos saber más que otros. ¿Sí conocen personas así? Que creen que saben más, que creen que son más, que creen que si se visten hermosos y se ponen una corbata de 10 colores, entonces ya se convierten en un pavo real. Todo eso es vanagloria, todo eso es vanidad. Decía Salomón, vanidad de vanidades. Nosotros no somos lo que se ve por fuera. Nosotros somos lo que Dios permite en nuestras vidas. Y es lo que hay dentro de nosotros lo que nos representa. El Espíritu Santo. La relación que nosotros tenemos. Porque cada uno de nosotros debe mostrar a Cristo en nosotros. Cada uno de nosotros debe pretender todo el tiempo crecer en lo espiritual para que Dios sea manifestado en nuestra vida. Y allí es cuando no debemos conformarnos y decirle, Señor, ya tú me has llenado,
Ahora rebósame con tu presencia. Amén. ¿Qué otra pequeña zorra conoce? Cuéntenme. ¿Qué más que otra pequeña zorra? La mentira. La mentira. La mentira piadosa que La envidia. la envidia, La codicia. la codicia, wow, El enojo. los celos, el enojo. ¿A dónde? El enojo. El enojo, oye, el enojo. Todas son zorras pequeñas, pero dañan el viñedo. La ira. ¿Eh? La ira, el engaño, el chisme, miren, la codicia. La contienda. ¿La qué? Contienda. La contienda, la pereza. Wow. Entonces, debemos empezar a que esas pequeñas zorras no pueden estar tampoco en nosotros, porque así como nos dañan todas estas luchas que tenemos, ahora también estas pequeñas zorras que prácticamente no vemos, también terminan dañando nuestro crecimiento espiritual. Pero tenemos un Dios lleno de poder. Ese Dios, Pastor, ¿sí? el título es el mismo del anterior. Del anterior. O la zorra. El mismo del anterior, el mismo del anterior. Vamos a terminar con otra, cierto que estuvimos mirando cómo atacar y cómo recibir los ataques, ¿verdad? Pero entonces nosotros tenemos otra arma que nos va a servir para defendernos y para atacar, que es la armadura de Dios. Estuvimos viendo en Efesios capítulo 6, ¿verdad? Estuvimos viendo acerca de esa armadura poderosa. Esa armadura poderosa de Dios. Y vimos que, o vemos, que Efesios 6 es el último de los capítulos, ¿verdad? De la carta de Pablo al pueblo de Éfeso. Y en los versículos 10 al 18, lo tenemos ahí, tenemos Efesios 6 a la mano. Amén. Bueno, vamos a leer Efesios 6 del 10 al 18. Una voz de trompeta que me colabore con esa lectura. Amén. Esta versión dice así: por lo demás, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir la maniobra del diablo, pues no nos estamos enfrentando a fuerza humana, sino a los poderes y autoridades que rigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. ¿Hasta dónde? Vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a continuar. Dice que el Señor, sí, no, Efesios 6, no, para que lo tengan de todas maneras ahí en su libreta de apuntes, para que cuando vayan a repasar lo tengamos. Dice que él sabía que como cristianos nos enfrentábamos en una guerra, en una lucha espiritual, ¿verdad? Este era el apóstol Pablo hablándole al pueblo de Éfeso. Y esta lucha era intensa. Nosotros debemos estar preparados. Pablo habla sobre la armadura de Dios, las herramientas que Él da a sus hijos, para que podamos enfrentar todo aquello que intenta dañar al pueblo de Dios, a nosotros como hijos del Señor. Dice: fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para
para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Entonces, lo primero que debemos hacer es fortalecer, ¿verdad? Dice, fortalézcase con el gran poder del Señor. Fortalecernos en el Señor. De Él viene nuestra fuerza, de Él viene nuestra fortaleza. Dice la Escritura que Él es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Amén. Pero ¿cómo le buscamos a Dios? A través de la oración. En oración, ayuno y con nuestra fe firme. ¿Cómo escuchamos a Dios? A través de la palabra. Mira, nosotros no tenemos que esperar a que llegue un profeta o una persona que el Señor use con el don de profecía para que te hable de parte de Dios. Sí, pueden haber personas que lo hacen porque el Señor los usa para su gloria y su honra. Pero si no ha llegado el profeta, pero el profeta no me habló a mí, le habló a Juan, a Pedro, a Manuel, a Eulalia, a Francisca, y a mí no me dijo nada. Entonces, mira, la profecía más grande está en las Escrituras, ¿verdad? Entonces, busquemos las Escrituras. Nos fortalecemos en Dios primero. Luego, debemos vestirnos con esa armadura, ¿verdad? Nos vestimos, tomar la armadura y ponerla. Esto quiere decir que la vamos a activar. Vamos a activar esa armadura en nosotros. Amén. Pero nosotros decimos, tenemos esta lucha ahora, pero sí podremos vencer aún con la armadura. El Señor te dice muy claramente que Él ya venció. Amén. Él dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que no nos preocupemos, porque no estamos solos. Dios está con nosotros. Y Él va a pelear por cada uno de nosotros. La armadura está compuesta por el yelmo de la salvación. Yelmo de la salvación. Dice, bueno, alguien que tenga su Biblia en la mano, Salmos, capítulo 27, verso 1. Salmos 27, 1. ¿Qué dice? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he avergonzado? Gloria a Dios. Jehová es mi luz y mi salvación. Este yelmo representa salvación. Salvación. Jehová es nuestra luz, pero también es nuestra salvación. Es decir, que nosotros no debemos tener temor, sino de Jehová. Luego vemos otra parte de la armadura que es la coraza, ¿verdad? La coraza. El yelmo es ese casco. Es como cuando nosotros nos protegemos nuestra cabeza. Gloria a Dios. Protegemos nuestra cabeza. El casco de la salvación. La coraza, ¿coraza de la qué? De la justicia. Vayámonos a Isaías, capítulo 59. Isaías 59, 17. Isaías 59, 17. ¿Qué dice? Amén. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Amén. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de mano. Aleluya.
Pues de justicia se vistió como una coraza. ¿Una coraza de qué? De justicia. ¿Con yelmo de qué? De salvación sobre su cabeza. Gloria a Dios. Tenemos, para defendernos también, tenemos un escudo. Dice que es el escudo de la fe. El escudo de la fe. Efesios capítulo 6, verso 16. ¿Qué me ayuda? Efesios 6, 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos con fuego del maligno. Amén. Sobre todo, tomad el escudo de qué? De la fe. ¿Para qué sirve? Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí tenemos el escudo. Arriba, abajo, por todas partes. ¿Dónde? Aquí. Eso. Aquí era despreciado. Y tenemos también espada y todo, ¿no? Wow, estamos en victoria. Tenemos también un cinturón. 2. ¿El cinturón de qué? Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Juan. Evangelio según San Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. ¿Quién lo lee? Esas Biblias no tienen Juan. 8, 31 y 32. Amén. Duro. Muchos dijo que quieren en él. Muchos ancianos creyeron en él y decían cuando venga el Cristo hará más señales de la que hizo Cristo. Los fariseos oyeron de la multitud. Murmuraban estas cosas acerca de él y de los principales sacerdotes. Y los fariseos enviaron a las partes para que tornaban con Dice la segunda parte: si vosotros permaneceréis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis que la verdad. Y la verdad, el cinturón de la verdad. También otra parte de esa armadura es el calzado. Calzado del Evangelio de la Paz. El calzado. Isaías 52:7. Isaías 52:7. ¿Qué dice? Amén. Amén. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Amén. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Gloriosos los pies del que anuncia las buenas nuevas de paz. Wow. Así que nosotros estamos prestos, o debemos estar prestos a usar esos pies, ese calzado de esa armadura, para ir y llevar las buenas nuevas del Evangelio. Amén. Y nos queda una, ¿verdad? La espada del Espíritu. Hebreos 4:12. Para estar grande. Hebreos 4:12, ¿qué dice?
4:12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las conjunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Wow. Tenemos una palabra poderosa. Esta palabra llega y penetra. Es que no hay quien pueda librarse de cuando la palabra llega. Y nosotros nos da temor a veces. Pero es que mira esa persona que tal, yo le hablo de Dios y de pronto va a llegar donde mí y parte una botella y sigue llenándote de temor. Y vamos a ver que la persona que está ahí está esperando que tú llegues y le digas: Cristo te ama, Dios te bendiga. Pero nosotros nos llenamos de temor porque el enemigo nos lo infunde como una pequeña zorra que daña el viñedo y no permite que nosotros hagamos la voluntad de Dios. ¿Por qué permitir que el enemigo haga cosas en nosotros que no son conformes a lo que Dios quiere, el propósito que Dios tiene para nuestra vida? A partir de ahora debemos empezar no solo a defendernos de aquellos ataques del enemigo, sino a atacar, porque si es una guerra, yo voy a atacar. Y si yo ataco con las armas que Dios me dio, la armadura completa, ¿verdad? La activo en mi vida. Pero también a través del ayuno, la oración, buscar la palabra, aumentar la fe. Amén. Escudriñando las escrituras, escuchando la voz de Dios que nos va a guiar, escuchando todo lo que Dios ha de traernos para que nosotros podamos guiar a los demás, permitiéndole que Dios transforme nuestras vidas para luego ayudar a transformar la vida de los demás, haciendo solo lo que Dios nos guía, no lo que nosotros creemos que está bien. Solo así entendemos lo que es morir para que Cristo viva en nosotros. Solo así menguamos y crece Cristo. Solo de esa manera obtenemos la victoria. Solo de esa manera Dios nos va a usar para su gloria y su honra. Solo así vamos a ser hombres y mujeres conformes al corazón de Dios. David no era un hombre que no se equivocaba. De hecho, se equivocó mucho. Y no como nosotros, ¿verdad? Que nos equivocamos y nosotros creemos que nadie sabe. David se equivocaba y ahí quedó todo registrado. Pero David no era un hombre conforme al corazón de Dios, porque David no se equivocaba. Era porque él experimentaba un genuino arrepentimiento cada vez que se equivocaba. Él llegaba y se arrepentía y no lo volvía a hacer. Se equivocaba, pero de otra manera. Y nosotros, bien, gracias, seguimos equivocados. Y lo mismo, y la misma. Ay, Señor. Entonces, como cristianos, como hijos de Dios, como representantes de Cristo, debemos empezar a buscar la manera de que todo lo que hagamos, de que todo lo que decimos y que todo lo que pensamos incluso sea para agradar y glorificar el nombre del Señor.